momento para que los compañeros que no tuvieran oportunidad, digo, ya la primera parte pues ya se nos perdió, pero bueno, repito, reitero, vamos a tratar de hacer el ejercicio de hoy. Se trata de situar el objeto artístico X. Todavía no definimos ningún objeto artístico de ninguna categoría. Vamos a tratar un hipotético objeto artístico. Llámenlo y nómbrenlo como quieran. Puede ser una pintura, una escultura, un espacio, música, danza, teatro, el del que ustedes quieran, de la época que quieran y de cuando quieran. Y de lo que sea que ustedes consideren arte. ¿Vale? Ese elemento lo vamos a poner en el centro. Entonces, desde la filosofía crítica, que está inaugurada desde Kant, bien, los pensadores, Hegel, Heidegger, etcétera, 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 y que retrae, se echa para atrás y vienen revisando las nociones de arte y de estética desde Platón, Aristóteles, etcétera, 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 y hacen sus declaraciones. Hay una postura muy clara de distinción que lo estético corresponde al ámbito del arte y que el arte a su vez corresponde al ámbito de lo sensible, que no produce un conocimiento, que no tiene que ver con los procesos reflexivos y que tiene que ver con esas otras cosas que pasan en el mundo sensible. ¿Sale? Del otro lado tendremos a partir de 1930, principalmente a manos de John Dewey y de House, que son como teóricos del arte o de la experiencia estética, como experiencia, que habla de que cuando el sujeto entra en contacto con este objeto, se da una vivencia y esta vivencia hace que el individuo traiga cosas de sus experiencias pasadas y que ponga en juego esas cosas que le habían pasado con ese objeto, y eso genera un impacto de algún tipo, y ese impacto de algún tipo se relabora en una explicación que es tanto emotiva como intelectual de eso que vivió y que pasará a ser la verdadera experiencia artística, digamos, y, y House, la verdadera obra de arte generará una verdadera experiencia artística y por lo tanto pasará a formar parte del acervo experiencial del sujeto, y cuando vuelva a entrar en contacto con otra obra que le suscite este tipo de vivencia, volverá a pasar algo. Algo chocará, algo suscitará, la persona irá a su acervo, lo traerá al contacto con la obra, de ahí se generará como una especie de ruptura, de reacomodo, y emotiva intelectualmente el ser humano lo volverá a incorporar y será parte de su experiencia. ¿Sale? Esa será desde la visión de la experiencia estética, donde ya no solo el objeto artístico es proclive de ser de tener esta relación, sino hay otra serie de manifestaciones que también pueden hacerlo, aunque reconocen que la obra artística está pensada y construida en el término que es un artificio, es algo que no existe en medio de que es un artificio, entonces puede proporcionarle a la persona esa experiencia. Y lo que vamos a revisar ahorita rapidísimamente es una postura marxista principalmente, con ideas de influencia marxista que están encabezadas principalmente, o en Latinoamérica están, en el mundo de habla hispana, están representadas principalmente por Adolfo Sánchez Vázquez y por Juan Hacha, estos dos grandes estetólogos o estetas que explican la relación del sujeto con la obra artística a partir de tres conceptos claves que van a ser producción, distribución y consumo. Entendido el objeto artístico como un bien cultural. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Profe, tengo una pregunta. Dime, Elizabeth. Esta primera perspectiva en la que se enfoca en el objeto artístico, ¿cómo se llamaba? Porque, no, bueno, entendí que desde la Filosofía teoría crítica. crítica, ¿perdón? Filosofía crítica es la primera. La Ah, segunda es la teoría teoría crítica. de la experiencia. Ah, ok, ok. Ajá. Y esta tercera es
la de los bienes culturales. Vale, gracias. De nada. Profe, Bien. yo tengo otra Dígame, pregunta también. dime, Javi. Las ideas estas desde la influencia marxista dijo que eran a tomar 3 puntos: producción, distribución y ¿qué más? Consumo. Gracias, profe. Bien. Voy entonces a compartir mi pantalla. Esto que ven ustedes, no se preocupen, se los voy a subir. Vayan capturando lo que quieran. O sea, no es para que apunten lo que está en la diapositiva, sino para que tengan ustedes como un referente ahí visual, vayan capturando, haciendo notas, porque estas diapositivas tal cual se las voy a subir al Classroom para que no estén en el no le cambies o cualquier otra cosa, ¿sale? Este, Bien, entonces, de acuerdo con tanto con Sánchez Vázquez como en su libro Invitación a la Estética, como Juan Hacha en las ideas fundamentales y básicas de la estética, van a plantear estos elementos, ¿no? Este, eh, Voy a hacerlo más grande, ahí lo pueden ver más grande. Bien, entonces los conceptos esenciales que vamos a entender para comprender la relación estética del sujeto, llámese persona, hombre, mujer, niño, niña, cualquier persona, es a veces se hace esta referencia al hombre en el entendido como genérico, pues que ahora nos hace como mucho ruido y que tiene que ver pues con cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Si alguna vez se me escapa esto suelo hablar de individuo, sujeto, persona, pero si de repente escuchan que digo hombre o se me sale, es un asunto ahí de formación filosófica, no es ninguna postura, hacia el género, su manifestación, ¿ok? Bien, entonces estos conceptos van a ser esto. Lo que Hacha llama la unidad básica van a ser estos tres conceptos que nos van a permitir el acercamiento a cualquier manifestación humana. No se refiere únicamente al arte. Estos tres términos, producción, distribución y consumo, tiene que ver con los bienes culturales y tiene que ver con cualquier manifestación del ser humano. Piensen ustedes en la economía, piensen ustedes en la subsistencia, piensen ustedes en la escuela, piensen ustedes en cualquier manifestación humana. Entonces, evidentemente está arraigada en las ideas de Carlitos Marx, en la idea de clase social, en la idea de lucha de clases, por supuesto, y también está enraizada en la enajenación, ¿no? O en la alienación, que es esta forma que la persona se pierde el sentido del ser y de la vida, y que está planteado a partir del trabajo, ¿no? Del trabajo como constructo social y como régimen de nuestras vidas y que pues, organiza nuestras vidas, ¿no? Y para preguntarse si alguien ajeno o nosotros mismos o nosotras mismas estamos alienados o enajenados, más allá de preguntarnos en términos coloquiales de ese niño es un enajenado porque siempre está en los videojuegos o una cosa parecida, pensémoslo en términos del trabajo, ¿sí? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Sería la pregunta marxista que le da como el origen a la alienación. Y la alienación, pues es este estado del ser humano en que lo que importa es el sometimiento al cual sufre por una clase hegemónica, por alguien que está en el poder. Y entonces su vida está organizada en la medida en que enriquece a otros, ¿sí? Entonces, estas ideas son las que están detrás de estos conceptos de producción, distribución y consumo y que son producto del materialismo histórico.
El materialismo histórico también tiene una larga historia filosófica que comienza con el propio materialismo. El materialismo, antes de ser histórico, se gesta a partir de dos grandes escuelas filosóficas que existieron en la Alemania protestante, y que es el empirismo y el racionalismo. El empirismo habla de que todo conocimiento solamente puede provenir de una experiencia directa del ser humano, con la realidad, con el mundo tangible y sensible, ¿sí? Mientras que el racionalismo dice que todo conocimiento solamente puede venir del ejercicio del raciocinio y no de lo que me pasa en la realidad con el mundo tangible y sensible, porque el mundo tangible y sensible es ilusorio y nos engaña, ¿sí? De la conjunción de estas dos escuelas surge el materialismo, donde el conocimiento, como lo dice su nombre, se materializa y que tiene que ver con la experiencia en conjunción con el raciocinio de esa experiencia, que es lo que da el verdadero conocimiento. Ese sería como el materialismo. Marx toma esta idea del materialismo y entonces dice, bueno, el materialismo en su ser filosófico, en su aspiración a contestar las preguntas más profundas del ser humano, del por qué está aquí, qué hace aquí, para qué está aquí, cómo conoce, cómo entiende, cómo comprende, cómo aprende, en esa medida entonces el materialismo histórico lo que va a hacer es traer a este escenario las condiciones económicas, políticas, sociales del contexto específico en que está ese ser humano, ¿sí? A diferencia de otros órdenes de pensamiento que dirían que los estamentos sociales, pues así son, no se cuestionan, ¿no? La realidad es así. Para que lo tomen en cuenta teatralmente, alguien que utiliza estas mismas ideas es Brecht, ¿sí? Brecht, en su teoría del teatro épico, lo que va a tratar de combatir es lo dado por hecho, ¿sí? Marx dice que el mundo no es así porque sí, sino porque hay una serie de condicionantes económicas, de pensamiento, filosóficas, políticas, religiosas, que hacen que nuestra realidad sea así. Dime, Joshua. Sí, no terminé de entender bien cómo se tejió el puente entre racionalismo versus empirismo para Llegar al el materialismo materialismo histórico. O sea, y de ahí al que, materialismo histórico. ajá, Ok, estas dos escuelas, antes de que Estados Unidos eh, hiciera su entrada en el mundo académico, por ahí despuésito de la Segunda Guerra Mundial, las grandes tradiciones filosóficas han estado en Europa. Y una de las principales ciudades o universidades de la filosofía es Leipzig. Así se llama la ciudad, donde está radicado el epicentro de los estudios filosóficos, ¿no? Entonces, en esta ciudad había dos escuelas en la época de Lutero, y por escuelas no me refiero a un edificio, a una institución, sino a una tradición de pensamiento. Estas dos tradiciones de pensamiento que provienen desde los griegos son el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostiene, o todas las tendencias empiristas en la filosofía, sostienen que el ser humano solamente aprende de la experiencia, ¿sí? Te pongo un ejemplo cotidiano. El fuego quema, ¿sí? Según los empiristas, solamente cuando tú experimentas la quemadura, entiendes que el fuego quema, ¿sí? Eso dirían, o sea, es el contacto con el mundo empírico, sensible, tangible, ¿sí? Que puedes aprender con H, no aprender sin H, aprender del mundo, ¿sí? Es una explicación que tú le das al mundo a partir de lo que percibes de este mundo. Esa sería la escuela empirista. Del otro lado están las tradiciones racionalistas, que dicen que eso que te acabo de explicar es ilusorio porque los sentidos no son exactos y que varía de persona a persona, y que no, el conocimiento no se construye por esa vía, sino que
que no necesitas haber metido la mano al fuego para entender que el fuego quema, que lo puedes entender sin meter la mano al fuego, ¿sí? Que basta con que lo racionalices, con que abstraigas la realidad y construyas en tu mente el concepto de quemadura o de quema, ¿sí? Entonces, dice Alejandra que ella lo entendió empíricamente, no sé si mala o buena, pero fue empíricamente. Y el racionalismo diría entonces que no necesitas pasar por meter la mano al fuego o que ni siquiera necesitas ver que alguien se quema, que basta con que tu mente sea capaz de entender la premisa, el fuego hace esto, luego entonces si yo meto la mano me voy a hacer daño, por lo tanto el fuego quema. Pero es una construcción en tu mente, en tu intelecto. Eso diría la escuela racionalista. En las peleas de estas dos escuelas, casi el advenimiento del tardío renacimiento en Alemania, estamos hablando por ahí de 1700, se juntan estas dos escuelas en una nueva tendencia de pensamiento que se llama el materialismo, que dice, a ver, ni unos ni otros. El ser humano necesita de ambas experiencias para poder aprender, ¿sí? El aprendizaje se materializa en la conjunción de ambas experiencias, ¿sí? O sea, puedo aprender de las dos vías. Casi siempre una va a tener la primacía, ¿sí? Si yo meto la mano al fuego, lo voy a sentir. Luego, entonces, mi mente me va a permitir construir esta cosa de fuego es una fuerza que consume la materia, por lo tanto yo metí la mano y me quemé, y porque mi materia es la que está siendo consumida, por lo tanto el fuego quema, ¿sí? Ahí se materializó el conocimiento, el aprendizaje. Ajá. Pero también puede provenir del otro lado. Puede haber una gran carga racionalista y una carga empírica pequeña. Yo nunca me he quemado así, pero lo he visto, ¿sí? Me han dicho, tomo de esa realidad empírica mía o de otros, pero prepondera mi construcción intelectual. Es decir, no necesito sentir consumida mi materia, mi ser, para entender que el fuego quema, ¿ok? Ese se llamará materialismo. Entonces, en esta idea del materialismo, lo que hace Marx es entender que ese mundo está condicionado, ¿sí? Entonces conecta economía, política, religión, administración, toda la serie de ciencias humanas que se están construyendo en el siglo XIX. Recuerda que la mayoría de el derecho, la administración, el propio Estado, este, los sistemas de salud, los sistemas de educación, todas estas instituciones que ahora damos por hecho, que forman parte del Estado, se constituyeron en pleno siglo XIX, ¿sí? Y entonces dice, no es que la realidad sea así y que haya que entenderla así, porque así es, como el fuego quema, ¿no? A ver, el fuego quema porque tiene unas condiciones de existencia, ¿sí? Si quisiéramos aplicarlo a este ejemplo que estoy tomando, hablaríamos de lo químico, lo físico, el ambiente. Esa sería la materialidad del fuego. No podría haber una materialidad histórica del fuego, pues porque el fuego no es un ser histórico, solo el hombre es un ser histórico, o la No, humanidad es un se ser refiere ya histórico. no tanto, o sea, complejiza la capa de no Así es, solamente de aprendizaje, sino de entendimiento así del ser es, humano para otras cosas y para sí mismo. Es decir, así se es, vuelve más complejo el pensamiento. así es. Ok. Así es. Está hablando específicamente del ser humano y de las condiciones del ser humano. Entonces, coloca, o sea, dice, o sea, no solamente es el materialismo porque el mundo es así como en la naturaleza, sino que este mundo, nuestro mundo, es un constructo que nosotros hemos fabricado, ¿sí? Que haya clases sociales es algo que nosotros hemos fabricado, no es natural, no es un orden que tú dices, tengo que comer para vivir, eso no, o sea, eso no lo puedes, o sea, eso es parte de nuestra naturaleza. Dejas de comer, te mueres, dejas de tomar agua, te mueres, ¿sí?
Ahora, ¿cómo consigues ese alimento y cómo consigues esa agua? Pues es una cuestión histórica. Eso es lo que te dirá Marx, ¿ok? Los roles de género, sí, los roles de género y las expresiones de género es algo que es cultural e históricamente construido y reproducido, efectivamente, ¿no? Desde el prisma, desde el materialismo histórico, se gestan históricamente, no provienen de la nada, ¿sale? Entonces, bueno, de este materialismo histórico, de que la realidad de los seres humanos es histórica, no es, o sea, no es de gratis, no es ha cambiado N cantidad de veces de acuerdo a los contextos de las sociedades. De ahí se emanan estos tres elementos que llaman producción, distribución y consumo, y que puede decirse de lo religioso, que puede decir de lo educativo, que puede decirse de lo artístico, que puede decirse de lo familiar, que puede decirse de la pareja, que puede decirse del ser humano consigo mismo, puedes hablar de cualquier institución. Estos tres términos nos van a permitir entender estas manifestaciones humanas históricamente situadas a partir de estos tres elementos. Entonces, ordena y separa las partes integrantes de un fenómeno, el que ustedes quieran, evita la sobrevaloración de alguno, ¿sí? Y casi siempre se le da primacía a uno. Por ejemplo, en el sistema capitalista lo que importa es la producción, ¿no? En el sistema de capitalismo tardío en el que nos encontramos, lo que importa es el El consumo. consumo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Cuando me refiero a capitalismo clásico. ¿Sí? Al capitalismo que define Marx, no a la versión con esteroides que vivimos ahora del capitalismo. ¿Sale? Estas tres nociones permiten englobar toda la realidad cultural, no solo una parte, es decir, la obra de arte no es ahí un ente espontáneo, ¿no? Que ahí está y existe, sino que alguien lo produjo, alguien lo lleva al ser humano y los seres humanos entramos en relación con ese objeto artístico, ¿sí? No reduce al arte a lo sensitivo, a lo sensorial, tampoco a la experiencia que vive la persona y lo que sucede, sino se le ve desde una perspectiva sociocultural histórica, precisamente a partir de esta teoría de Marx, y nos permite entender que el objeto artístico cambia históricamente y que depende de unos sistemas que están construidos alrededor del propio objeto artístico. Vamos a entender esta unidad básica en tres capas de complejidad, ¿sí? Es decir, podemos entender la producción, la distribución o el consumo en tres capas. La primera, de comprensión más inmediata, es de un procedimiento, los materiales y con qué están hechos, ¿no? Lo que usaste para hacerlo. Y entonces, en ese sentido, producir, pues es hacer cosas, así, de sencillo. Pero en el siguiente nivel de concepto general, producir no nada más es hacer, sino lo que implica ese hacer y los productos que implican ese hacer y de dónde vienen esos productos. Y en una tercera capa de comprensión vamos a entender que producir es un medio intelectual que genera operaciones sensoriales, sensitivas y mentales de un objeto. ¿Sale? Me regreso en ese mismo sentido, distribuir en la perdón, ¿quién me habla? No, yo, profe, pero si quiere, es que me perdí cuál era la segunda capa, pero Voy, creo que está revisando, sí. esta es la primera capa, el trabajo simple. Ujú. La segunda capa es el concepto general. Y la tercera capa es el concepto como proceso social. ¿Sí? De todas maneras, estos apuntes te los voy a dar, no te preocupes, Harry. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Entonces, el segundo concepto en distribución es lo simple de entender es, pues nada más ahí está puesto en circulación para que la gente lo consuma. ¿Sí? Si les subes un nivel de comprensión,
La distribución implica posibilidades o capacidades. ¿Quién tiene los medios para poner en circulación ese objeto? Ya no dio la misma cosa. Y si lo hablas en la tercera capa de sentido, como proceso social, entonces distribuir un bien significa agrupar a los miembros en clases como consecuencia de la infraestructura de la sociedad. Es decir, no todos los productos son para las mismas personas. ¿Sí? Es decir, como estamos organizados en estamentos sociales, pues estos objetos están destinados a estas personas. ¿Sí? O sea, ya distribuir ya no nada más es ponerlo ahí, sino es ponerlo al alcance de ciertas personas en ciertos lugares. ¿Sí? Pensemos no en el arte, piensen en ropa, por ejemplo, que implica poner en circulación un pantalón de mezclilla. Para empezar, depende de qué pantalón de mezclilla. ¿Sí? Evidentemente, o sea, si estás en distribución, por ejemplo, de pantalones de mezclilla, pues yo distribuyo los pantalones de acuerdo a las clases sociales, ¿sí? Evidentemente voy a distribuir los pantalones de 200 o 300 pesos en las capas populares, en el súper, en los mercados, en las tiendas, o sea, yo distribuyo esa mercancía. ¿Tú crees que yo voy a llevar un pantalón de mezclilla que tiene un costo de producción de 5,000 pesos a un mercado o a un supermercado de tu preferencia? No lo encuentras ahí. ¿Dónde encuentras un pantalón de mezclilla de 5,000 pesos? Y no estoy hablando de los más caros, ¿eh? ¿En dónde lo encuentras? Aventúrate a decirme dónde lo encuentras. En el Palacio de Hierro. Justo Por pensé lo ejemplo, mismo. en el Palacio de Hierro, a lo mejor en el Liverpool no tanto, porque el Liverpool es como más de Petatiux, es menos nice. Pero te aseguro que hay pantalones de 20 o 30,000 pesos de mezclilla, ¿no? Entonces tú o sea, ya entender la distribución como proceso social implica entenderla no nada más como, pues ahí los fabriqué y los puse allá. No, implica quién, dónde los pongo y a disposición de quién los compra. ¿Sí? Profe, Dime. perdón, aquí, por ejemplo, en esta distribución que dice, habla del mismo pantalón, o sea, el mismo modo de producción y todo, pero con diferente, o sea, es el mismo pantalón, pero se pone en diferentes tiendas a diferentes precios o en Puedes, dependiente. puedes ponerlo en ese entendido o puedes ponerlo en el entendido de que, o sea, pareciera que distribuir significa nada más ponerlo ahí, ¿sí? Pero si yo agarro un pantalón de 5,000 pesos y lo llevo a un Soriana de Iztapalapa, ¿alguien lo va a comprar? No, no. Es que lo comento porque ahorita que dice eso, hay una marca, o sea, encontré una marca de brasier en Liverpool, o sea, en 700 pesos. Y el mismo brasier lo encontré en Coppel en 250. O sea, era la misma marca, el mismo tipo de brasier. O sea, por eso le pregunto eso de que si la producción es la misma, o sea, y cómo se opera, pues. Si estás refiriéndote al mismo objeto, pues sí, la producción es la misma, pero la distribución ya implica otra cosa, ¿sí? Pero lo más importante de lo que estás diciendo, Harriet, no es esa parte, sino el consumo, Ujú. ¿sí? Tú puedes encontrar la misma bolsa de frijoles, ya no te vayas al brasier o al pantalón, no sé. Tú puedes encontrar la misma bolsa de frijoles producida en el mismo lugar, que ya es un robo al campesino que produjo y que lo sembró, etcétera, 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 que lo trajo por el intermediario, que ya, ¿sí? Y esa misma bolsa de frijoles te cuesta 25 pesos en un supermercado de Iztapalapa y te cuesta 55 pesos en un supermercado del sur de la Ciudad de México. El mismo producto, ¿sí?
Es evidente que en el supermercado de 50, donde cuesta 55 pesos, no vas a encontrar no vas a encontrar las mismas bolsas de frijoles que hay acá, pero sí las puedes encontrar a la inversa. ¿Me explicó? ¿Sí? Es menos probable. ¿Qué es lo que está pagando la gente? El marketing. El market, estás pagando la tienda, o sea, tú vas a un City Market y te puedes gastar no sé, unas 2/3 partes más de lo que gastas en un supermercado común y corriente. Pero lo que estás yendo a pagar es la variedad de lo que hay ahí y la calidad de lo que hay ahí. Entonces, vas y aunque puedas ir al supermercado que está a 2 delegaciones o a una delegación que te va a costar casi la mitad de su precio, no vas a ir allá, lo vas a comprar aquí porque eso implica otra cosa. ¿Sí? Ahora traslademos eso a un objeto artístico. ¿Sí? Me regreso. Consumo, básicamente, es disfrutar de algo. Así, lo consumimos. ¿Sí? En el concepto general hay un significado y una respuesta. Hay puntos de vista alrededor de esa compra. ¿Sí? En la unidad básica yo voy y me compro unos Converse. Los disfruto, ya. Simple, lo entendí. Ahora, ¿qué implica? Bueno, no me voy a los Converse, no me voy a algo tan caro. Voy y me tomo un café en el Starbucks. Pues sí, ¿no? Voy y me lo compro y lo disfruto, ¿no? Lo consumo y lo disfruto. Pero ¿qué implica que qué significado y respuesta a ese significado tiene si qué valor le doy yo a ese consumo en Starbucks? Ya tiene una mayor amplitud, ¿no? Y si me voy al proceso social, ¿qué implica, por ejemplo, que yo venga aquí y dé clase con mi vaso de café de Starbucks? ¿Qué implicaciones tiene para ustedes? Te lo pongo de manera diferente. Viernes de agua de cebada, ¿no? Para todos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú me ves? Ay, no se va a ver porque tengo harta luz. Me tomo esta chelita. Imagínate la que está llena. Estoy consumiendo, ¿no? ¿Sí? A los que no conozcan esta marca se llama Minerva. Seguramente la han visto por ahí. ¿Sí? O sea, yo compro esta cerveza y yo me la tomo. Me la estoy disfrutando, lo estoy entendiendo simplemente. Pero cuando yo lo veo con mayor amplitud, hay un significado para mí al tomarme esta botella. Para empezar, te estoy enseñando un vaso, no una botella. ¿Sí? Ahí ya tiene un significado para mí y hay una respuesta para los demás. Si yo llevo este acto de consumo enfrente de los demás, ¿qué implicaciones tiene? Si hacemos nuestra reunión de brindis virtual y cada quien saca su chela, ¿qué implicación tiene para las personas que sacaron una caguama Victoria? Esto, Que sí, tiene mayor poder adquisitivo que el resto. efectivamente, ¿sí? Aunque yo te diga, no, pues es que cada quien escogió lo que le gusta y está chido. Socialmente, que yo me tome enfrente de ustedes una cerveza con este vaso tiene implicaciones, ajá, que te permiten acceder a bienes diferentes de acuerdo a la posición en que estás ubicado histórica y socialmente en una sociedad. ¿Sí? ¿Me explico? Lo mismo pasa con una taza de café, lo mismo pasa. Es decir, el disfrute se convierte en una cuestión que adquiere significado tanto para la persona como para quienes me están viendo consumir ese bien. ¿Sí? Hay implicaciones socioculturales para mí y para los demás. ¿Sí? Ahora coloquemos a la obra de arte en lugar del vaso. ¿Sí? En lugar del vaso de la cerveza, en lugar del bien cultural llamado cerveza, coloquemos a la obra de arte.
¿sí? O sea, pensemos en esta unidad básica de producción, distribución y consumo en la obra de arte. ¿Vale? ¿De qué horas a qué horas es nuestra clase? Son 4:30. Nos queda 1 hora, ¿verdad? Bien, voy a dejar es muy larga la presentación, se las voy a dejar, es esta. La que sigue es sociedad, individuo, sistema, también se los voy a dar, no se preocupen. Tiene que ver con, o sea, en esto, producción, distribución y consumo, ¿qué implica la sociedad? ¿Qué implica el ser un individuo y el ser un sistema? Ahorita te doy la palabra, Alejandra. Eh, eh, y luego vendrá qué implica en esto los sentidos, la sensibilidad y la mente de la persona. Y luego vendremos que también no solo están las artes, sino otras manifestaciones. Y es muy amplio. Solamente quería que tuvieran en mente esto de producción, distribución y consumo. Voy a darle la palabra a Alejandra y que me digan. Ale, dime. Profe, nada más me queda una duda entonces. La tercera capa de consumo entonces sería el poder adquisitivo que se tiene al momento de consumir algo, pues. Tiene que ver no nada más con el poder adquisitivo, sino que tiene que ver con los significados para el individuo y lo que tiene que ver con el resto, ¿sí? O sea, y lo vas a notar ahorita que hagamos el ejercicio, cuando hagamos las referencias, ¿no? Eh, cuando tengas que... Lo vas a notar ahorita con el ejercicio. Tiene que ver con la segunda capa tiene que ver con el significado que uno, como individuo, le da al acto de consumir. Tiene que ver con, o sea, regreso al ejemplo de la cerveza. Yo te puedo decir, esto tiene que ver con el significado que yo le doy a la experiencia de lo que me estoy tomando. Tiene que ver directamente con una cuestión de sabor, ¿sí? Pero en el momento en que yo lo consumo frente a ti, tú no estás viendo el significado del sabor. Puedes preguntarme, oye, ¿por qué te tomas esa cerveza? Oye, yo no la conocía, oye, así la conocía, oye, a ver, a mí está muy gacha, ¿no? Es de las más corrientes de las artesanales, ¿sí? A ver, mira, tómate esta, tómate esta. En ese intercambio que tenemos tú y yo, hay una dialéctica simbólica que te habla de dónde estoy parado yo y de lo que significa para mí, que te habla de dónde estamos ubicados tú y yo en los estamentos sociales. Ujú. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ya no tiene que ver con el significado para mí como individuo, ni lo que yo le asigno al objeto, sino de lo que implica, independientemente de lo que yo asigne, en la cadena de todos nosotros que yo consuma esto. Cosaco, depende de cuál cosaco, Ale. Si estamos hablando de cosaco de las latitas, así bien corrientitas, o estamos hablando de la cerveza artesanal que se llama cosaco. Ah, mira la cara de Joshua, se quedó así de, oh, mira, esa no me la sabía. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Voy a detener aquí la grabación. Eh,